Vamos a estar siguiendo la serie de sermones que venimos compartiendo estas semanas, ¿sí? Tiempos de reconstrucción, la nueva normalidad. El título del sermón de hoy es Avanzando hasta terminar. Vamos a estar meditando en el libro de Nehemías capítulo 5 y capítulo 6. Así que te invito de que te prepares, estemos atentos y vamos a compartir en esta mañana el consejo de la palabra del Señor. Oramos juntos. Señor, en esta mañana te hemos alabado, te hemos bendecido, hemos cantado a ti, hemos orado, intercedido, Señor, hemos orado por Adri, Señor, hemos, Señor, presentado nuestras peticiones, hemos, Señor, adorado tu nombre y ahora es momento de recibir el consejo de tu palabra. Señor, en esta hora te pido de que todo pensamiento, Señor, que toda distracción, que toda cosa, Señor, que quiera nublar, que quiera confundir, que quiera distraernos de tu palabra, Señor, Señor, que sea corrida, vencida, Señor, y apagada en esta hora, Señor. Señor, que tu Espíritu Santo haga, Señor, que podamos entender y comprender la profundidad, lo que vos querés enseñarnos en esta mañana. Señor, entendemos que estamos en un tiempo especial, en un tiempo de reconstrucción, en un tiempo de reinicios de muchas cosas, en un tiempo de nueva adaptación y, Señor, queremos hacerlo no bajo la corriente del mundo, no bajo la corriente de las circunstancias, sino bajo la voluntad tuya para cada una de nuestras vidas, bajo tu propósito, Señor, particular para la iglesia, para este tiempo, Señor. Queremos oír tu voz, Señor, queremos entender tu palabra y queremos ponerla en obra. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Qué bueno es poder tener este momento. La verdad es un privilegio, un gozo poder compartir la palabra, poder ir siguiendo esto que he entendido de que era necesario para este tiempo, de basarnos en la vida de este varón Nehemías. Y si usted vio recién la imagen que teníamos como encabezado del sermón, a ver si la tengo a mano, ponemos un momentito más. Ahí vemos en la imagen de que hoy ya vemos muros que están construidos, vemos ahí albañiles modernos con reloj, no como en la época de Nehemías, pero que ya no son las imágenes de las ruinas que vimos la semana pasada o las anteriores. Ya hoy el muro está construido en gran parte, ya hoy el muro está avanzado. Y hoy entramos en otra parte de la historia de Nehemías, del libro de Nehemías del pueblo de Israel, que vamos a ver de manera rápida capítulo 5 y capítulo 6. Es extremadamente profundo, es extremadamente bueno el libro de Nehemías. Te recomiendo que lo leas. Te recomiendo de que repases lo que veamos hoy, pero que sea, yo cada tanto siempre lo vuelvo a leer porque es algo que te hace bien, te edifica, te da pautas muy buenas para la vida, para el servicio a Dios. Y encontramos acá en lo que vamos a ver hoy, en Nehemías, avanzando hasta terminar. Pero acá no termina el libro, termina una etapa en este capítulo 6. Es como que luego hay un quiebre, hay un giro de la historia. Pero hoy nos centramos en esto, en el capítulo 5 y capítulo 6 de Nehemías. Aquellos que vienen siguiendo la historia, encontramos que el capítulo 4 pareciera de que está vinculado al capítulo 6. El capítulo 4 encontrábamos oposición, encontrábamos enemigos que querían detener la obra, encontrábamos personas que intentaban de una manera u otra confundir, detener, hacer de que no se siguiera adelante. Y en el capítulo 6 que vamos a ver hoy, vamos a encontrar otra vez esa estrategia. Pero encontramos ahora en el capítulo 5, en esta primer parte del sermón, en el capítulo 5 pareciera como que está descolgado en el contexto, está descolgado de lo que viene pasando desde el principio.
estás descolgado quizás de las problemáticas que venían, de las oposiciones que había. Y el capítulo 5, como primer punto del sermón, vamos a ver el punto del capítulo 5 por un lado y el capítulo 6 por otro. Como primer punto del sermón, en el capítulo 5 encontramos un enemigo inesperado. El enemigo inesperado, le puse yo aquí en mi Biblia, en mi bosquejo. Nehemías 5:1 dice: entonces hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Leo otra vez. Entonces hubo gran clamor del pueblo de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quien decía: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían: hemos empeñado nuestra tierra, nuestras viñas y nuestras casas para comer grano a causa del hambre. Y había quienes decían: hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey y para nuestras propias tierras y viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y he aquí que nosotros dimos nuestros hijos y nuestras hijas a servidumbre, y algunos de nuestras hijas lo están ya, y no tenemos la posibilidad de rescatarlas, porque nuestra tierra y nuestras viñas son de otros. ¿Qué introducción a este capítulo? ¿Qué introducción? Encontramos que el clamor del pueblo, el clamor de las mujeres, no era contra Sanbalat, no era contra Tobías, no era contra el enemigo, sino que acá el clamor, la angustia, el malestar estaba dentro de la misma casa, estaba dentro del mismo pueblo, estaba dentro del mismo grupo de los judíos. Y podríamos ver en esto como si fuera el gran pueblo judío, pero podríamos verlo como en la vida práctica, en nuestras vidas. Podemos verlo como iglesia y aún podemos verlo como familia, como entorno familiar. El enemigo inesperado eran ellos mismos. El enemigo inesperado era no un lejano. El enemigo inesperado era el esposo, la esposa, los hijos, el tío, la tía. En el contexto de iglesia, el enemigo inesperado era un hermano, una hermana, un obrero que trabaja a la par. ¿Cómo, pastor? ¿Qué está diciendo? Eso te estoy diciendo. El enemigo en este punto es el enemigo, no es una situación externa, sino es gente de ellos mismos. Ellos eran el problema. Ellos eran el problema. Una y otra vez hemos dicho en esta serie de sermones: yo soy parte de la solución. Y creo que es así, y es tiempo donde seamos parte de la solución. Pero también la destrucción, las ruinas, la burla, la escasez que puede haber, quizás puede ser porque quizás hasta hoy sos parte del problema y no parte de la solución. Ya no era el ataque de Sanballat, de Tobías, de los pueblos externos, ya no eran algunos, sino de que era del mismo pueblo, de que oprimían a sus hermanos, del mismo pueblo, de que se prestaban plata. Se prestaban plata porque había necesidad y le cobraban intereses y aún vendían a sus propios hijos. Y me sorprende, esta parte la resalté aquí en mi Biblia, en el versículo 5, cuando dice: porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otros. ¡Qué triste realidad! Y pensaba, quizás en nosotros podemos decir: bueno, pastor, nosotros no hemos llegado a eso. Pero en cuántas cosas que Dios te ha dado, cuántas cosas que Dios te ha confiado, quizás no las estás viviendo, no las estás disfrutando, no las estás desarrollando, sino que quizás otro la tiene.
Y acá los que habían cedido el dominio, los que habían cedido la autoridad sobre esas cosas, si bien estaba la opresión por un lado, estaba ellos por la necesidad, por las circunstancias, por la escasez, habían vendido, habían dado lo preciado. Porque nuestras tierras y nuestras viñas son de otras. Lo nuestro lo disfruta otro. Lo nuestro lo desarrolla otro. El conflicto acá no es el diablo, acá el conflicto no son los demonios, acá los conflictos no son los que no conocen al Señor, acá los conflictos no es el mundo que nos rodea, no es la crisis mundial, sino que el conflicto y la responsabilidad que encontramos en este capítulo eran ellos mismos, las divisiones internas, las motivaciones internas, los logros personales puestos por sobre el bien común. Cuando hay fragmentación, cuando hay división, dice la palabra que una casa dividida contra sí misma no prevalece. Y acá estamos hablando de un pueblo que estaba dividido, un pueblo de que si bien ahora estaba reconstruyendo, si bien se había puesto por arriba de Sanballat, de Tobías y habían aplacado esas voces, ahora en este capítulo encontramos que el problema estaba puertas adentro. Qué difícil, qué duro. Y muchos en esta mañana se van a incomodar con esta parte de la palabra. Muchos en esta mañana no van a querer escuchar partes de lo que vamos a hablar. Pero el Espíritu Santo quiere que tengas bendición. El Espíritu Santo y el Padre quiere que puedas reconstruir y puedas ser bendecido y que puedas vivir una nueva realidad. Que años de esclavitud, años de vergüenza, años de opresiones, años de ser el problema, lo puedas romper y vencer en el nombre de Jesús, porque este es nuevo tiempo para tu casa, es nuevo tiempo para tu matrimonio, es nuevo tiempo para tu familia, es nuevo tiempo para la iglesia, pero hay que alinearse a lo que la palabra de Dios dice, nos dice a nosotros. Encontramos acá de que era una constante en el pueblo de Israel, de que cíclicamente Dios los bendecía, los liberaba, pero ellos se volvían atrás, ellos despreciaban lo que Dios hacía, pedían respuesta, oxígeno por decirlo, y Dios les daba, pero ellos otra vez volvían, fueron libres y querían y extrañaban las cebollas, los ajos de Egipto. Que el Señor nos ayude a poder entender que estamos en un proceso de reconstrucción, estamos en un proceso donde Dios quiere obrar en nosotros, pero hay una parte que hace Dios y otra parte que nos corresponde a cada uno de nosotros. Y ahora ya no es problema Sanballat, no es Tobías, sino que ahora tenemos que ver qué parte de responsabilidad tenemos nosotros. Ellos se volvieron parte del problema. Ellos eran su propio enemigo. Eran su propio enemigo. Encontramos que ya la obra venía avanzando. Es como que venían teniendo logros, venían saliendo de la situación. Es como que parecía que podían relajarse, pero había algo escondido ahí que hasta ahora no había aparecido. Y pasa esto en nuestras vidas, hay cosas que vamos avanzando y no están, pero están guardadas, escondidas, están ahí bajo la alfombra. Y hay un momento que eso sale, porque si querés bendición, si querés crecer, si querés avanzar en el Señor, eso tiene que salir y tiene que resolverse en Dios. Lo que encontramos es que los propios judíos se aprovechaban de sus hermanos, sacaban ventaja de sus hermanos. Les prestaban, pero le cobraban de más. Y podemos pensar, bueno, no es tan crítico, no es tan importante. Pero sabes que acá hay algo
que es un problema y aquí yo lo tengo resaltado como uno de los títulos y espero que podamos entenderlo y que el Espíritu Santo nos hable, porque aquí está un punto de conflicto por el cual no vamos a poder salir adelante, no vas a poder cambiar tu realidad o te vas a adaptar a la realidad del mundo y no a lo que Dios tiene para este tiempo. Estos varones sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Acá está el punto. Uno de los puntos importantes. Sabían lo que tenían que hacer y no lo hacían. Cuando sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, por más que tengamos 1000 excusas, 1000 argumentos, terminamos convirtiéndonos en parte del problema y no de la solución. En el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 25 al 27 dice: cuando prestes dinero a uno de mi pueblo, al pobre que está contigo, no te portarás con él como logrero, ni le impondrás usura. Es decir, no le tenés que cobrar impuestos, no le tenés que cobrar intereses a tu hermano. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo a la puesta del sol, se lo devolverás, porque solo eso es su cubierta, es su vestido para cubrir su cuerpo. ¿En qué dormirá? Y cuando él clamare a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso. En Éxodo, Dios le había dicho que ellos no tenían que hacer esto. En Deuteronomio, porque podemos decir, bueno, pero capaz que justo esa parte no la leyeron. En Deuteronomio 23 dice: del extraño podrás exigir interés, mas de tu hermano no lo exigirás, para que te bendiga Jehová tu Dios. Es decir, en la obediencia siempre hay bendición. Ellos tenían claro lo que tenían que hacer. Ellos sabían la palabra. Ellos sabían desde el intelecto, pero también estaba en el corazón puesta la palabra de Dios. Pero ellos decidieron no hacer caso. Quizás en esta mañana, en esta porción, o cuando vos escuches esto en el transcurso de los días, quizás podés decir: yo no le presté plata a nadie, ni le estoy cobrando intereses a nadie, pero el concepto, el principio que Dios quiere enseñarnos en esta mañana y que quiere abrir nuestras cabezas y quiere abrir nuestros corazones y nuestros espíritus, es que en lo que sabemos que tenemos que hacer, en las cosas que Dios nos ha dicho y no las hacemos, eso nos aleja y nos hunde en las ruinas y limita el obrar de Dios en nuestras vidas. Cuando hacemos lo que no tenemos, cuando no hacemos lo que tenemos que hacer, y cuando sabemos de que tenemos que dejar de hacer cosas y no las dejamos de hacer, eso es una limitación. Una limitación. Muchos cristianos van viviendo haciéndose los sordos, haciendo de que no oyen, cuando la palabra y el consejo de Dios está grabado en el corazón y en tu corazón. Muchos esposos que saben que sus actitudes no son aprobadas por Dios, tratan mal a sus esposas. Y eso no es, todos tenemos momentos de dificultades, de discusiones, pero hay algunos que practican el maltrato, que practican el desprestigiar, el avergonzar, el ningunear, y piensan de que no pasa nada. Pues si ese es tu corazón, en esta mañana el Espíritu Santo te dice: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. ¿Sí? No es maña. No es simplemente, bueno, yo soy así, no es simple una costumbre, es pecado, y el pecado separa de Dios, y el pecado separa de Dios. ¡Qué fuerte! Arrancamos, como dirían los futbolistas, Pastor arrancó con los botines de punta. Es palabra de Dios para nuestras vidas, y la palabra primero pasa y atraviesa mi corazón, querido hermano, amigo. ¿Querés bendición? Tenés que ser obediente. ¿Querés bendición? No te hagas el sordo, no te hagas la sorda, no pierdas tiempo, no le eches la culpa al diablo, no les eches la culpa a las circunstancias. Tenés que hacerte cargo. Me toca tantas veces atender situaciones y
y se pide, pastor, ore por mí. Y cuando la realidad que se está viviendo son las consecuencias de la desobediencia, las consecuencias de la tosudez, las consecuencias de vivir un cristianismo religioso, pero sin conocer o sin prestar atención a lo que Dios quiere y lo que Dios nos demanda. ¿Qué provocó esto en Nehemías? Los pasos de acción de Nehemías, versículo 6 de este capítulo 5, dice, me enojé. Nehemías cuando escuchó esto se enojó. Y hasta acá dije, qué bueno, me siento identificado. Yo también me enojo muchas veces con situaciones, con circunstancias. Pero fijémonos lo que hace Nehemías. Me enojé en gran manera cuando oí este clamor, estas palabras. Versículo 7 dice, entonces medité y luego reprendí a los nobles y a los oficiales. Encuentro acá una triple acción de Nehemías que es hiper sabia. Y anotala, estos son principios que son para aplicarlos. Él se enoja, pero se enoja y no reta. Él se enoja y no reprende. Él se enoja y luego ora, ora, ora a Dios. Ora a Dios. Y recién luego que medita, luego que baja, ahí recién él reprende a los nobles y le dice, ¿qué están haciendo? ¿Qué están haciendo? Quizás la pregunta es, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? ¿Por qué haces lo que haces? ¿Por qué seguís por ese camino? Y pastor, pero vamos reconstruyendo. Ya estamos terminando las murallas. Vamos bien, sí. Pero, ¿por qué quedar a mitad de camino? ¿Por qué mirar solamente los Zambalat de afuera cuando quizás vos sos tu propio Zambalat? ¿Qué están haciendo? Les dice Nehemías. Y les dije, nosotros, según nuestras posibilidades, rescatamos a nuestros hermanos judíos que habían sido vendidos a las naciones, y vosotros vendéis aún a vuestros hermanos y serán vendidos a nosotros. Y esto me sorprende. ¿Cómo termina el versículo 8? Y callaron, pues no tuvieron que responder. Es decir, ante el llamado de atención de Nehemías, como diciendo, vos sabés, ¿cómo estás haciendo eso? Ellos tuvieron que cerrar la boca y tuvieron que no defenderse, sino simplemente escuchar. Hicieron silencio porque sabían que eran responsables. Quizás en este momento se hace un silencio ahí en tu casa. Y oro que haya muchos silencios en esta mañana, pero silencios que nos lleven a acciones, silencios que nos lleven a un cambio de actitud. Porque Nehemías le dijo, bueno, entienden de que es así, se dan cuenta, reconocen que le están errando. Entonces ahí les dice en el versículo 11, les ruego que devuelvan hoy sus tierras, sus viñas, sus olivares, sus casas y la centésima parte del dinero. Es decir, un cambio de actitud, arrepentimiento. Voy para allá y doy vuelta y vuelvo en la dirección correcta. Y ellos dijeron, lo devolveremos y nada demandaremos. Nada demandaremos. Es tiempo. Y el tiempo no es la semana que viene, de acá a 15 días, de acá a un mes. Hoy es tiempo de que en eso que genera fragmentación interna, que genera malestar interno, que genera división, en eso de que hoy es el Zambalat que te va a limitar estando cerca de llegar. Eso hoy tenés que vencer, pero tenés que cambiar la actitud. Tenés que devolver, tenés que restituir, tenés que dejar de hacer lo que haces y hacer algo nuevo y hacerlo bien, como Dios quiere, como Dios quiere. Encontramos que el pueblo
los nobles, todos estos que estaban involucrados, se arrepintieron y hicieron caso. Y Nehemías, ahí hay un versículo que me llama la atención, es como que le dijo, está bien, ustedes dicen que van a hacer caso, esperen que llamo a los sacerdotes, llamo a alguno para que escuchen el juramento delante de Dios, como diciendo, tengan conciencia que las decisiones, las promesas, tienen que hacerlas delante de Dios. No es decir ahora, en este momento, sí, voy a cambiar, sino es una decisión delante de Dios para que haya bendición, transformación en tu matrimonio, en tu vida, en tu corazón. Celos, enemistades, en la iglesia, propia iglesia, buscar lo propio, pensar de que tienen que ser las cosas como yo quiero, mantener mi postura y mantener distancia. Eso es del enemigo, querido hermano. Eso no lo puso Dios en tu corazón. Quizás estás detenido en heridas, estás detenido en tu propia situación. Y hoy es momento de sanar, vencer eso en Dios. Si deseas poder disfrutar lo que viene más adelante, lo que viene más adelante. Nehemías sigue ahí hablando en el capítulo 5 y vamos avanzando, así ya podemos avanzar, pasar al 6. Pero en el capítulo 5 Nehemías habla y cuenta de cómo se manejaba él, cómo subsistía, cómo vivía. Y me llama la atención el versículo 15 que dice, pero los primeros gobernadores que fueron antes de mí abrumaron al pueblo, es decir, tuvieron la misma actitud y tomaron de ellos pan y vino, más de 40 siclos de plata, y aun sus criados se enseñoraban del pueblo, es decir, otros semejantes también habían hecho lo mismo, pero Nehemías dice, pero yo no hice así. Yo no hice así, yo actué distinto. Es tiempo de romper patrones. Cuando digo romper patrones no es para que mañana usted vaya y le pegue a su jefe, ¿sí? No es ese patrón. Cuando hablo de romper patrones es romper estructuras, romper pensamientos, romper historias que se repiten. Nehemías rompió la historia, rompió como todos lo hacían. Todos lo hacen de una manera, pero él lo hizo distinto. No te importe lo que hacen todos, vos tenés que hacerlo distinto. ¿Y por qué él pudo hacerlo distinto? Y esto fue como una estocada al corazón. Pero yo no hice así a causa del temor a Dios, termina diciendo el versículo 15. Lo que hace la diferencia, lo que hace que no lo hagamos igual que todos, no es ir a la iglesia, no es conocer la Biblia, no es recitar. Lo que hace que lo hagamos distinto es el temor a Dios en nuestros corazones. ¿Por qué él actuó distinto? Porque había un temor, un interés, un amor especial por Dios. En este tiempo, lo que deseo, lo que es la oración, es de que vuelva ese temor a Dios en nuestras vidas. Ese conocer a Dios. A veces alguno te pregunta y te dice, pastor, ¿hasta dónde no es pecado? ¿Hasta dónde se puede en esto? Cuando yo amo a Dios, no pregunto hasta dónde se puede. No me interesa andar cerca del límite. No me interesa estar ahí en la cornisa. No es hasta dónde puedo tocar, hasta dónde puedo hacer, sino es en ese temor a Dios. No es ley, no es si el pastor sabe o el pastor no sabe. Es mi respeto, mi interés por honrar a Dios. Uno de los versículos que me salteé fue cuando Nehemías en realidad les dice, ustedes con esta actitud dejan mal parado el nombre de Dios. Con esta actitud lo que hacen es que la gente de afuera hable. Con esta actitud lo que hacen, a él no le importaba el nombre de Nehemías, el nombre de los judíos, sino dejaban mal parado el nombre de nuestro Dios.
Señor, queremos tener temor tuyo. Temor de Dios no es el miedo a que caiga un rayo y nos seque en el momento, sino temor a Dios es la preocupación, el entendimiento de lo que Él ha hecho por cada uno de nosotros y el pedirle de que, o el respeto en el hecho de no hacer nada que vaya en contra de lo que Él quiere. ¿Puedo hacerlo? Sí. ¿Quiero hacerlo? Sí. ¿Le agrada a Dios? No. Entonces no lo hago. Pero es que la quiero. Es que lo quiero. Es que necesito esa plata. No te conviene. No te conviene. Unas preguntas que yo me hacía acá para pasar a la otra parte del sermón. ¿Soy yo acaso mi propio enemigo? ¿Por qué hago lo que hago? ¿Por qué no hago lo que no hago? ¿En función de qué tomo las decisiones? ¿Estoy débil a causa de permisos que me estoy dando? ¿Soy el eslabón débil de la cadena, digamos, a causa de lo que sé que tengo que hacer y no lo hago? ¿O de eso que tengo que dejar de hacer, pero yo persisto? Que en esta mañana el Señor nos ayude. Hasta acá encontramos de que está esta situación interna que Nehemías enfrenta, confronta, y hay ahí una resolución y un arrepentimiento del pueblo. Pero saltamos al capítulo 6, que vamos a ver de manera rápida. En el capítulo 6 encontramos de que vuelven a la carga, otra vez Sanballat, Tobías y los adversarios. Hasta ahora lo que encontramos es de que el enemigo lo quiere distraer, lo quiere confundir y no lo logra. Empiezan a aparecer problemas internos y Nehemías también puede superarlos y el pueblo puede encauzarlo en Dios. Pero ahora el enemigo vuelve a intentar de detener la obra, de intentar de que no lleguen a destino. Y acá vamos a encontrar algo de que seguramente hay mucho de esto en nuestras vidas. Me llevó a mucho a evaluarme y a ver qué hay de esto. Cuando el enemigo no te puede detener, cuando el enemigo no puede hacer de que pierdas, o sea, que vas bien direccionado y estás con ánimo y estás avanzando y vas soltando cosas y vas yendo en el camino de la bendición. Si el enemigo no te puede detener, lo que el enemigo va a querer hacer es distraerte. ¿Qué es distraerte? Hacer que te enfoques en otras cosas. Cuando oyeron Sanballat y Tobías y los demás de nuestros enemigos que ya habíamos edificado el muro y que no quedaba en el portillo, Sanballat y Gesén enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. ¿Qué encontramos en esto? Sanballat y Tobías ven de que iban avanzando bien. Entonces les dice a Nehemías, le mandan mensajeros y le dicen: vení, vamos a charlar. Vas bien, pero vamos a charlar, tengamos conversaciones. Y encuentro de que, dice ahí, en el campo de Ono, es como que lo convocan a un lugar neutral, es decir, ni en tu territorio ni en mi territorio, vayamos a un lugar neutral. Ahí charlemos, tenemos tanto por hablar. Pero dice de que él sabía de que habían pensado mal para él. Y Nehemías, versículo 3, le manda mensajeros diciendo: yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra, dejándolo yo para ir a vosotros. Es decir, el enemigo quiere distraerlo, pero Nehemías está con el objetivo claro. Él sabe de que no tiene que distraerse. ¿Hay algo que te está distrayendo? ¿Qué te ocupa el tiempo? ¿Cuánto tiempo le estás ahí con el teléfono? ¿Cuánto tiempo estás ahí mandando mensajitos, mirando estados, haciendo una cosa, haciendo la otra? ¿Cuánto tiempo estás en la Play? ¿Cuánto tiempo estás mirando las noticias? ¿Cuánto tiempo estás haciendo cosas que te quitan tiempo para lo verdaderamente importante? Yo hago una cosa, yo hago una gran obra
dijo Nehemías, no puedo ir, no puedo ir. Y enviaron a mí con el mismo asunto hasta 4 veces. Y yo les respondí de la misma manera. Otra cosa, perseverancia. Bueno, pero no vayas, no hagas eso, vení y compartí con nosotros. No, porque eso sé que no me conviene, yo tengo que estar cumpliendo tal responsabilidad. Y una vez, 2 veces, y luego terminamos aflojando por no tener problemas, por quedar bien. Acá Nehemías tuvo la determinación de decir no y mantenerse en la obra. Cristiano, hermano, decidí por Dios siempre. Pero es que hay cosas que tengo. Sí, pero no, tené cuidado. No aflojes. No negocies. No te distraigas. No te distraigas. Nehemías tenía claro, pero ¿qué tiene de malo que vaya a compartir un ratito? ¿Qué tiene de malo de que en vez de ir a la iglesia me voy a un cumpleaños? ¿Qué tiene de malo de que haga esto y haga lo otro? No es que esté de malo, es que todo eso tiene que ver con nuestro corazón, tiene que ver con nuestras decisiones, no por una cuestión religiosa del ir a la iglesia, sino del lugar que Dios ocupa en tu vida y en mi vida. Luego lloramos por las ruinas, luego lloramos por la escasez, por las situaciones, pero muchas veces hemos cedido el control. Hemos delegado lo que no es delegable. Hemos negociado. Hemos permitido lo que no tenemos que permitir. Y acá Nehemías 4 veces y dijo no, bajo ningún concepto, no. Y ahí el enemigo cambia de estrategia. Después de 4 veces. Versículo 5 dice, entonces Sanballat envió a mí su criado para decir lo mismo por 5ª vez, con una carta abierta en su mano, en la cual está escrito. Esa carta abierta es que va un mensajero, se para a las puertas de la ciudad o ahí donde estaba la gente, y la carta abierta era que se ponía el vocero de pie adelante de todos, y lo que lee es, se ha oído entre las naciones. Y Gazmud lo dice, que tú y los judíos pensáis rebelaros. Se dice por ahí, y fulano de tal dice tal cosa. ¡Qué sinvergüenza, Sanballat! ¡Qué estrategia del diablo! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Como no lo puede detener, ahora lo que intenta es decir, ojo que se anda diciendo por ahí, ojo de que se dice de que tu motivación, tu intención es otra. Y es más, fulano de tal, Gazmú lo dice. Cuidado cuando tenemos la actitud de Sanballat. Se anda diciendo por ahí. ¿Saben las veces que me llegan o me mandan mensajes o me hablan y me dicen, pastor, se dice por ahí que fulano de tal? Yo le digo para que sepa nomás. Muchas veces no hay un buen corazón en eso. Muchas veces lo que hay es, sí, una preocupación, pero también el querer mostrar, el querer provocar algo, el querer dañar, el querer dañar. Palabras mentirosas. ¿Por qué era mentira todo esto que decían? Palabras mentirosas. Palabras como quizás algunas que Sanballat dice a tus oídos, ¿vos vas a servir a Dios? ¿Vos vas a empezar otra vez con eso? ¿Vos te atrevés a hacer tal cosa? El pastor sabe qué clase de hombre sos vos, qué clase de mujer. ¿A vos estás seguro? Y esas palabras, esas frases, con esa intención encubierta, con esa maldad encubierta, eso no nace de un corazón relacionado con Dios, aunque te la diga un cristiano. Eso nace de personas que tienen, y a ver usted entiéndame, el espíritu de Sanballat gobernando su vida. Las motivaciones de Sanballat
gobernando su vida. Pero Nehemías, en medio de esa adversidad, en medio de esas palabras mentirosas, y oro que en este momento vos tengas la misma revelación o iluminación. Nehemías le responde en el versículo 8, no hay tal cosa como dices, sino que de tu corazón tú lo inventas. En esta hora, querido hermano o hermana, hay mentiras y palabras del enemigo que han sido sembradas en tu mente, que te las has creído quizás, que te han limitado. Y hoy vos tenés que tomar autoridad en el Señor. Y en este tiempo tenés que tener la victoria y la victoria completa en el Señor. Y lo que tenés que decir parado en Dios es, no hay tal cosa como dices, sino que lo que vos querés que me pase, lo que vos querés o creés que yo puedo lograr, es lo que me estás diciendo. Pero eso no es lo mismo que Dios dice acerca de mí. Nehemías entendió que ellos estaban burlándose y estaban intentando de sacarlo de foco. Querían, como no lo habían podido detenerlo, distraerlo. Pero Nehemías dice, no me van a distraer, sino de que lo que estás diciendo es mentira. Y se cae el plan de Sanbalat. Y Nehemías ahí no es que dice, bueno, lo logré, sino que Nehemías termina el versículo 9 diciendo, ahora pues, oh Dios, fortalece tú mis manos. Nehemías sabía de que era difícil mantener la firmeza, por eso no es que él se hace el guapo que va a poder, sino que él le dice a Dios y le pide fortaleza. Oro en esta mañana que Dios te fortalezca. Oro en esta mañana que Dios levante tus brazos. Pero hay veces que mi oración no es suficiente. Hay veces que Dios necesita no mi oración, sino tu propia decisión, tu determinación y tu clamor a Dios por tu propia vida para poder seguir adelante. Sanbalat no dice yo pienso tal cosa, yo digo tal cosa, sino que la estrategia es, se anda diciendo por ahí. Por ahí se dice tal cosa. Que el Señor rompa eso en esta mañana. Ya vamos terminando. Y encontramos otra estrategia que usa el enemigo. Otra estrategia que usa el enemigo. Vine luego. Versículo 10. Vine luego a casa de Semaías, hijo de Selaía, hijo de Metabel. Bueno, nombres rarísimos, feos, no le ponga esos nombres a sus hijos. Pero lo que encuentro es que esta persona que habla con Nehemías y que lo llama Nehemías para encontrarse con él, era el hijo de un sacerdote, amigo de Nehemías, allegado a Nehemías. No era cualquiera. Vine luego a casa de Semaías, porque él estaba encerrado. Y yo lo resalté aquí en mi Biblia. ¿Cómo estaba este Semaías? Encerrado. El cual me dijo, reunámonos en la casa de Dios, dentro del templo, y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarte. Sí, esta noche vendrán a matarte. Podemos decir, qué buen tipo este. ¿Cómo lo quería Nehemías? Hay un peligro y le avisa. Hay un peligro y busca salvar la vida de Nehemías. Hay un peligro y le dice a Nehemías, tenés que salvarte. Vamos, vamos. Es más, le dice, vamos al templo, vamos a la casa de Dios. Encerrémonos en la casa de Dios. Y cuando yo leía esta parte, hermano, te puedo asegurar de que el Señor me tocaba tanto y de consejos que parecen de parte de Dios, de palabras que parecen de parte de Dios, de personas de que hablan como de parte de Dios y de Dios no tienen nada y pueden ser buenos consejos, entre comillas, porque esto no era un buen consejo. Y a veces se presta atención, se escucha. Este Semaías
le dice, reunámonos, vamos a la casa de Dios. ¿Qué tiene de malo? Nos está invitando a hacer algo espiritual. Pero había detalles en esto. Había detalles. Uno de los detalles era que Nehemías no era sacerdote. Y Nehemías no podía entrar libremente a donde este varón quería que entrara. ¿Cómo? Sí. Lo que estaba buscando este varón con esa estrategia era que Nehemías, por salvar la vida, por salvar el pellejo, por obtener bienestar, entre comillas, haga algo que él no podía hacer. Y así la gente luego dijera, al final Nehemías era como el resto. Y acá te quiero hacer un consejo. Yo me lo resalté como para tenerlo presente. Cuando escuches a alguien, fíjate dónde está. Fíjate hasta dónde llegó. Fíjate no cuánta plata tiene. Fíjate en Dios. Porque este que es Semaías, cuando dice por qué él estaba encerrado. ¿Por qué estaba encerrado? La gente no estaba encerrada, la gente estaba haciendo otra cosa. Pero hay gente que en nombre de Dios, y quizás hijos de sacerdotes o que se creen sacerdotes, que están encerrados en sus propios pensamientos, en sus propias posturas, dando consejos y palabras que nada tienen que ver con Dios. Presta atención a quien oís. Presta atención. No pienses que salvar la vida es ir detrás del consejo más humanamente factible o positivo. Lo que él estaba proponiendo de encerrarse en la casa de Dios era algo que no debía hacer Nehemías. No era el lugar donde Nehemías tenía que ir. Y acá yo resalté en mi Biblia, no en el bosquejo, sino en mi Biblia, al costado de estos versículos: reunámonos a la puerta en la casa de Dios, en el interior del templo, porque vendrán a matarte. Sí, esta noche te quitarán la vida. Y lo que puse fue: encerrarse en el templo puede ser una mala decisión. Encerrarse en el templo puede ser una mala decisión. Iglesia, esto es palabra de Dios. Esto es palabra de Dios para este tiempo. Encerrarte en vos mismo es una mala decisión. Hombre, encerrarte es una mala decisión. Familia, matrimonio, encerrarte es una mala decisión. No, que esto no es romper la cuarentena. Vos me entendés lo que quiero decir. Vos me entendés lo que quiero decir. Encerrarse es una mala decisión. Encerrarse en el templo es una mala decisión. No es lo que Dios nos está llamando a hacer. Dios no se contradice nunca. Si Dios dijo edifica, ahora no le dijo a Nehemías escóndete. Si Dios te dijo edifica, edifica. No es tiempo para esconderse. Entonces, Nehemías capítulo 6, 11. Entonces dije: un hombre como yo, un hombre como yo, un hombre como yo, ¿ha de huir? ¿Y quién que fuera como yo entraría al templo para salvarse la vida? No entraré. ¿Qué ejemplo que encontramos en Nehemías? ¡Qué determinación! No es salvar el pellejo cueste lo que cueste. No es el costo es demasiado alto.
sino ante el propósito de Dios, ante la oportunidad de Dios, ante ser protagonista en el proyecto de Dios para el pueblo y para ese tiempo. Él dice, como un hombre como yo, como un hombre de Dios, como un hijo de Dios, como una hija de Dios, como alguien que fue comprado con la sangre preciosa de Jesús, como alguien que ha sido rescatado del pecado, como alguien de que Dios le ha hecho nueva criatura. Va a retroceder, va a esconderse, va a seguir consejos de gente que no tiene nada que ver con Dios. ¿Cómo voy a hacer eso? Dios, levanta Nehemías en este tiempo. Levanta hombres y mujeres como este varón, con este entendimiento. Pero el secreto de las actitudes de Nehemías estaba en el temor a Dios, en el conocer a Dios. En saber qué quiere Dios y que Dios no le iba a decir, construí, no, ahora escondete, salva tu vida, salva tu vida. ¿Podés salvar tu vida vos? ¿Podés guardar tu vida en una caja de cristal cuando nuestra vida está escondida con Cristo en Dios? Cuando Dios es el que determina qué va a pasar o qué no va a pasar. Y creo y creemos que su soberanía y su autoridad está sobre nuestras vidas. Cuando queremos salvar nuestros hijos, cuando queremos hacerles nosotros del vallado, en lugar de que Dios sea su vallado, le erramos. Cuando queremos salvar nuestro corazón, nuestras emociones, lo que amamos, lo que queremos, le erramos. Cuando queremos salvar nuestra vida, la terminamos perdiendo, malgastando, lastimando, fracasando. Pero mientras muchas veces muchos caen, este es tiempo para entender en Dios lo que tenemos por delante y poder decir como Nehemías en esta mañana, un hombre, una mujer como yo en Dios no va a esconderse, no va a retroceder, no se va a dejar confundir, no se va a distraer, va a enfocarse en Dios y cumplir lo que Dios tiene, no porque yo me la aguante, no porque yo pueda, sino porque me apoyo y me sostengo en el Dios que todo lo puede. Y entendí que Dios no lo había enviado, dice versículo 12, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanballat lo habían sobornado. Qué sinvergüenzas. Pero qué bien que Nehemías tuvo la victoria. Tuvo la victoria. Versículo 15. Y ya así termino. Estamos justos con la hora. 6:15. El cierre de una etapa. Nada pudo detenerlo. Nada pudo detenerlos. Porque Nehemías fue la punta de lanza. Nehemías fue ahí el hombre que Dios levantó, pero el pueblo logró una gran victoria. Y acá no es tiempo de conquistas o victorias personales, sino es tiempo de victorias como familia, de victorias como iglesia. Versículo 15 dice, fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. El muro fue terminado. Gloria a Dios. Gloria a Dios. El muro fue terminado. Tanta oposición, tanta vergüenza, tantos enemigos externos e internos, tanto ser el problema, pero el muro se terminó. Y Dios quiere que vos puedas terminar de edificar tu muro. La obra fue terminada. El entorno
Aún el enemigo reconoció que la mano de Dios había respaldado al pueblo. Y cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros, y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido hecha la obra. Es decir, ellos se remangaron, ellos trabajaron, pero no eran ellos, era Dios a través de su vida. Dios quiere glorificarte a través de tu victoria. Dios quiere recibir honra a través de tu victoria. Dios quiere que vos puedas recibir el logro de la conquista, pero que Él reciba la gloria de ese logro alcanzado. Así termina esta parte, así termina este capítulo. Encontramos una obra terminada. Encontramos al enemigo reconociendo la mano de Dios. Pero también termina ahí del versículo 17 al 19. Nehemías no es que llega a la meta y se va a dormir y se relaja y dice listo, ya está. Porque muchas veces como cristianos nos pasa eso. Tenemos una gran victoria y bajamos los brazos, dejamos de orar, oramos menos, leemos menos. Total, ya tuvimos la victoria. Nehemías, versículo 17, dice asimismo, en aquellos días iban muchas cartas de los principales de Judá a Tobías, y las de Tobías venían, porque muchos en Judá se habían conjurado con él, porque era yerno de Secaías. También, versículo 19, contaban delante de mí las buenas obras de él, y a él le referían mis palabras, y enviaba a Tobías cartas para atemorizarme. Es decir, se terminó una etapa, pero el enemigo seguía presente. Se terminó una etapa, pero iba a seguir habiendo situaciones. Nehemías, con esto lo que nos enseña es, no te podés descuidar. Celebramos la construcción del muro, pero el propósito de Dios sigue sobre nuestras vidas. Terminamos. Qué hermoso libro. Qué hermosa la enseñanza del Señor. Estamos ahí en el medio del libro prácticamente, estamos en la mitad. Se terminan los muros, pero hay mucho todavía por delante. Pero en esta mañana lo que el Señor quiere dejar en nuestras vidas, y luego vamos a adorar un momento, lo que el Señor quiere dejar en nuestras vidas. Primero, capítulo 5 es, hay alguna situación, hay algo que el Señor, que el Espíritu Santo te marca, que el enemigo no es externo, sino sos vos mismos, la situación está en uno. Hay algo que el Señor te muestra de que sabés, ya está, no tenés que buscar respuestas, no hace falta orar más, no pongas el vellón, ya está. Obediencia, obediencia. Rompe el patrón de que porque todos lo hacen. Nehemías dijo, no, yo temo a Dios y como temo a Dios voy a hacerlo distinto. Y Dios respaldó eso. ¿Qué te está distrayendo? ¿Qué te tiene desenfocado? ¿Qué estás queriendo hacer para solucionar tus problemas? Sacrificando lo de Dios en el camino. No intentes por otro medio. No es tiempo de esconderse, ni aún en la iglesia. Es tiempo de estar bajo la voluntad de Dios, apoyados en sus caminos, pidiendo que sus manos nos sostengan, reconociendo nuestros pecados, reconociendo nuestras debilidades, solucionando lo que haya que solucionar en casa, solucionando lo que haya que solucionar como iglesia. Pero no es tiempo de perder el tiempo. No es tiempo de desaprovechar oportunidades. No es tiempo de verla pasar. Es tiempo de reconstruir. Es tiempo de construir en el Señor. Es tiempo de ser parte de la solución al problema. Te invito a que oremos juntos. Luego Lore nos dirigirá
en una canción, pero te invito a que oremos. Querido hermano, antes de orar, con todo mi corazón, querido amigo, amiga que quizás estás ahí, Dios nos presenta un tiempo de oportunidades. Y Él se duele cuando, pudiendo vivir bajo la bendición, nos conformamos con otra cosa. En esta mañana, que el Espíritu Santo pueda trabajar en nosotros para verdaderamente y profundamente haya un quiebre en nuestras historias, haya un quiebre en tu vida, hombre, que haya un quiebre en tu corazón. Matrimonios, familias, entornos familiares, negocios, iglesia. Seamos parte de lo que Dios tiene en este tiempo de reconstrucción. Dios lo va a hacer y yo quiero estar en medio y ser protagonista e ir delante en el lugar que Él me ha confiado. Oramos juntos. Señor, en esta mañana recibimos tu palabra, recibimos tu consejo que nos confronta, recibimos tu palabra, tu consejo, Señor, que nos alumbra, recibimos tu palabra y tu consejo, Señor, de que nos hace a veces sentirnos desnudos de nuestras miserias, de nuestros pecados, de nuestras formas de ser, de nuestra forma de decidir, de vivir. Señor, y encuentro en tu palabra la vida de este varón que me inspira, Señor, la vida de este varón que me desafía a que sí se puede, Señor. Marcar la diferencia, romper patrones de conducta, romper hábitos, romper con lo que todos hacen, romper con la corriente de este mundo, romper con la corriente de la religiosidad, romper con la corriente de los nombres, romper con la corriente de lo que siempre se fue para un lado, y es posible romper eso, Señor, y tomar un nuevo rumbo, una nueva dirección conforme a tus propósitos para nuestras vidas. Señor, en esta mañana oro por cada hermano, por cada hermana, oro por cada amigo, Señor. Y la oración es que podamos ser atraídos a ti, Señor, que podamos ser confrontados con tu presencia, con tu persona, Señor. Que sea ese temor que a ti, que Nehemías tenía, que lo llevaba a actuar, a hacer o a no hacer, simplemente por estar alineado a tu corazón. Señor, que la palabra trabaje en nuestras vidas hoy, aquí y ahora, Señor. Y Señor, que tu palabra siga trabajando. Y Señor, entiendo de parte tuya de que estos son tiempos de preparación, de alineamiento a lo que hay por delante, Señor. Que no todos van a avanzar, que no todos van a sumarse, que no todos van a entender, Señor, pero que tu palabra y tu oportunidad es para todo aquel que oye. Señor, mueve nuestros corazones a ti. Que pasemos del oír al hacer. Que pasemos del aspirar o del soñar al concretar lo que vos tenés para cada uno de nosotros. Señor, aquel que tiene que ponerle nombre a las cosas, aquel que tiene que, Señor, callar a los Zambalá en esta hora, que tome autoridad en el nombre de Jesús y pueda tomar el lugar que tú le has dado y creer tus palabras por sobre las palabras humanas que pueden hablar de realidades. Pero nosotros creemos lo que vos determinás y lo que dijiste. Si vos dijiste construyamos, construimos y no huimos ni escapamos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, Padre, y amén. Amén, Señor.